Bueno, y después seguimos, ¿no? Ya ahí no nos ponemos tan detallistas, pero bueno, la de una exponencial con base e a la x, es una función particular porque es la única función que su derivada es ella misma. O sea que la función e a la x tiene por derivada la misma e a la x. Es una cosa particular. Después vamos a ver que eso tiene que ver con que crece de la misma manera que varía la función, ¿entendía? Pero bueno, no importa. El asunto es que la de e a la x es e a la x. Si fuera una exponencial que no es de base e, de una base a cualquiera, rige esta expresión de ahí, que se puede hacer una demostración sencilla de eso. Pero de todas maneras, e a la x es una clásica que usamos mucho. Bueno, después de las trigonométricas clásicas, la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es el menos seno. Recalco, ¿no? Estas se hicieron todas con límite cuando h tiende a 0 y se demostraron que dan lo mismo, ¿no? Que dan esto que está acá. La tangente, la derivada de la tangente es 1 sobre el coseno cuadrado, o sea, 1 sobre coseno por coseno sería. Otra muy usada, la del logaritmo natural. El logaritmo natural, acuérdense que es en base e, la derivada es 1 sobre x, también todas demostradas. Parecido a la idea de a la x es el logaritmo en cualquier base, no están usadas, pero bueno, la tenemos ahí en la lista, pues si alguna vez les toca usarlas. Y después de dos inversas trigonométricas, que con estas dos en general se cubren casi todos los casos. La del arco tangente, que sería la función inversa de la tangente, digamos, es 1 sobre 1 más x cuadrado, y la del arcoseno, 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Estas dos se demuestran con unas identidades y demás, pero bueno, con una regla de la función inversa. Pero bueno, digamos que esta tabla, fíjense que contiene casi todas las funciones clásicas que ya vimos, ¿no? Entonces, uno con esta idea básica ya sabe algunas derivadas, digamos, tradicionales y ya las podemos usar directamente, no la vamos a hacer con el límite cuando h tiende a 0. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Esa regla, cuando uno la va usando, estas derivadas, enseguida se las va acordando. De práctica nomás, digamos. Bueno, voy a borrar un poquito esto. Entonces, esta tablita, ¿dónde salió? Ya se hicieron todos esos límites cuando h tiende a 0 de estas funciones y ya se demostró que son esas derivadas. Recalco, entonces, de acá en adelante las pueden usar. Bueno, y así como existen, vieron, para los límites la regla del álgebra de límites, para las derivadas pasa lo mismo. Entonces, lo que llamamos el álgebra de derivadas sería cuando agarramos dos funciones y hacemos algo con ellas, ¿no? Y queremos saber su derivada. Bueno, la primera regla es qué pasa cuando tengo una constante que multiplica una función y yo quiero hacer la derivada de esa expresión. Bueno, la regla un poco lo que dice es que se puede demostrar que es lo mismo que agarrar la constante. Nosotros en la jerga decimos sacarla fuera, pero es una forma general de dar a entender que queda la constante por la derivada de la función. ¿No? O sea, yo tengo 6 por x, quiero derivarlo, es lo mismo que hacer 6 por la derivada de x. Eso es lo que dice esa regla. Que después uno medio que la trabaja así más de forma inmediata, pero bueno, es para que vean que multiplicar por una constante una función cualquiera y tratar de derivarle es lo mismo que separadamente derivar la función y después multiplicar por esa constante. ¿Qué pasa con la suma y la resta? Fíjense, la 2 y la 3. Lo que dice ahí que sería que si yo sumo dos funciones y las quiero derivar, o sea, si hago la función suma y la quiero derivar, es equivalente a derivar por separado de las funciones y sumarlas. ¿No? Sumar las derivadas, digamos. Es como que lo puedo hacer por separado y sumar. Lo mismo para la resta. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la regla, por ejemplo, de la función suma, que era sumar las funciones, la de la resta era restar las funciones? Bueno, acá sería equivalente con la idea de la derivada. Pero en el caso de las reglas 4 y 5, que son la regla del cociente y la regla del producto, ya no es lo mismo, ¿está? ¿Se acuerdan que la multiplicación de dos funciones me daba multiplicar las dos funciones y listo, ¿no? Era la operación que había que hacer. Pero bueno, acá no es así. Fíjense que la derivada de un producto no es el producto de las derivadas, no es f' por g', ¿está? Hay que tener cuidado con eso. Lo que hay que hacer que es derivar la primera función y multiplicarla por la segunda función, pero sin derivarse. Y a eso sumarle, hecho en el sentido inverso. Tomar la primera función sin derivar y multiplicarla por la segunda función derivada. Es lo que solemos decir, la primera derivada por la segunda sin derivar más, etc. ¿Está? Pero fíjense que entonces un producto no es el producto de las derivadas, si yo lo quiero derivar. Hay que hacer esta regla.
Y el cociente, que sería como la regla un poco más molesta de estas que están acá listadas, es media parecida en relación al numerador. Fíjense que es la derivada del primero por la segunda sin derivar, pero aparece un menos, en vez de un más es un menos. Después sí, la primera sin derivar por la segunda derivada, pero aparece la segunda, la del denominador al cuadrado. Esa es la regla para un cociente. ¿Cómo se hizo esto? Es lo mismo. Hicieron límite cuando h tiende a cero de una función dividida a otra, hacen una demostración y se demuestra que vale esta regla, ¿no? Sí, alguien iba a preguntar algo, creo. Claro, sí, no, le iba a preguntar si después, si hacíamos tiempo al final de la clase y si no es muy largo, podríamos ver la demostración, por lo menos de la multiplicación, que creo que no es tan complicado como el de la división. Bueno, no te comprometo que lo vamos a llegar a ver hoy porque se va a hacer muy largo, sino, pero si querés, hacernos acordar. Si llegamos, lo hacemos, pero si no, hacernos acordar, porque lleva muchos pasos, medio como hay que hacer varios pasos. Y si no, hacernos acordar y el lunes, si querés, la vemos un poco. O la vemos en particular, si querés, pero no sé si vamos a llegar hoy porque tenemos que ver también recta tangente, normal, va a ser largo. Ok, ok, está bien, está bien. Pero hacernos acordar, no hay problema, no es por decirte que no. Lo podemos ver. Porque creo que también había consultas, etcétera. Bueno, si llegamos, lo hacemos. Pero bueno, esas reglas que recalco, ¿dónde salen? Salen del límite cuando h tiende a cero, de un cociente de función, y bueno, se hacen ahí algunos trabajos algebraicos y se llega. Bueno, y por último, que es una de las que más les cuesta, es lo que llamamos la regla de la cadena. Esto voy a hacer la introducción y después nos metemos con ejemplos más concretos que va a ser más productivo, ¿no? Verlo en directo. Pero bueno, ¿cuándo se aplica la regla de la cadena? Cuando hay una composición de funciones. Yo tengo una función f grande, digamos, que surge de componer de otras dos. Para derivarla, lo que tengo que hacer es derivar la primera, perdón, mejor dicho, la última que se aplica, pero evaluarla en g, en vez de evaluarla en x, evaluarla en g de x. Y después multiplicar por la derivada de esa función g. También esto se puede demostrar, ¿no? Pero esa es la regla que se llama de la cadena. Se dice cadena porque se van encadenando las derivadas, ¿no? La de la f', después se encadena con la de la g, etc. Así que bueno, estas serían todas las reglas básicas, digamos, de derivación. Una tablita con las clásicas, otra tabla que sería para suma, resta, multiplicación y división, y la de la regla de la cadena. Con esas, en general, casi que abordamos la gran mayoría de los casos que se nos pueden presentar. Pero bueno, esto sería como presentar las ideas básicas, ¿no? de las reglas. Vamos en concreto ahora a ver un par de ejemplos. Acá dejo las tablitas para tener la mano. Vamos viendo uno por uno. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una función. Fíjense, si miran, eso es, hay sumas de funciones, ¿no? Y en algún caso hay un producto también. Entonces, vamos a hacer todos estos primeros ejemplos, vamos a hacerlos paso por paso, bien detallado, para entender bien cómo se aplican estas reglas. Después van a ver que con la práctica ustedes lo van a ir haciendo un poco más rápido. Pero bueno, vamos a hacerlo caso por paso. Entonces, ¿cómo se indica que yo voy a derivar esta función? Bueno, para empezar se pone f'. Con esto estoy diciendo que voy a hacer la operación de derivar la función. Y bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? A toda esta expresión que está al lado derecho del igual, la tengo que derivar, ¿no? En definitiva, eso sería lo que estoy diciendo. ¿Me siguen la idea? Lo que vamos a decir es que si agarro una función f y la derivo, lo que voy a hacer es a esta expresión tener que derivarla. Bueno, ¿qué nos dice la regla de sumas y restas? ¿Qué tengo que hacer? La regla 2 y 3 sería. Derivarlo, la suma de las dos derivadas. Claro, es como derivar por separado cada término, ¿no? Digamos así. Y después operar, ¿no? Con sumas o restas según el caso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Cómo lo aplicaríamos eso acá? Bueno, sería como decir esto, fíjense. La derivada de x', por un lado, y vamos a sumar 5 veces la derivada del logaritmo. ¿Qué regla apliqué acá? Fíjense. ¿Ven que era 5 por el logaritmo? Y fíjense la regla 1. ¿Qué dice la regla 1? Cuando tenés una constante que multiplica una función, es lo mismo que poner la constante por la derivada de la función. ¿Se entiende? Entonces es como decir, 5 logaritmo de x, ¿cómo se deriva? Te queda 5 por la derivada del logaritmo. Estoy aplicando la regla esta del 1, del producto de una constante por una función. ¿Se ve la idea? Sí, profe. Perfecto. Sí. Después sumamos, ¿qué? La derivada del coseno, y le restaríamos la derivada de 8, ¿no? ¿Sería así el razonamiento de las reglas aplicadas?
Sí, yo creo que sí. Bueno, acá obviamente lo estamos haciendo ultra detallista para que se entienda bien el procedimiento. Después uno que da hace más rápido, ¿no? Pero bueno, vamos paso por paso. Bueno, bien, ¿cómo derivo x a la quinta? Es una potencia, ¿qué hago? Bajo el exponente y al exponente le resta 1 también. Perfecto, Quedaría o sea, nos queda 5x a la cuarta. perfecto, 5x cuarta. Esa es la derivada de la primera expresión. Fíjense que una vez que hice el proceso de derivación, desaparece la prima, ¿no? O sea, este simbolito que sería derivar, una vez que ya efectué la derivada, ya está, desaparece, no lo vuelvo a escribir. Porque si no voy a estar arrastrando confusión de hasta cuándo termina la derivada. Entonces, una vez que resolvimos la derivada, listo, va la expresión resuelta ya. Lo mismo que cuando hago un límite, ¿no? Si hago un límite, evalúo, al final pongo el resultado, chao. Es esa idea. Bueno, ¿qué me queda después? Después sería más 5 por la derivada del logaritmo. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? 5, bueno, 1 sobre x. Por 1 más sería- x. Para 1 sobre x. Por 1 sobre x, ¿no? Sería sumarle 5 por 1 sobre x. ¿Tienes que no me llamas? Hay un micrófono, chicos, a ver si lo pueden cerrar. Después tengo un coseno. ¿Cómo derivo el coseno? ¿Qué me dice la tablita? Menos seno. Menos seno. Entonces me queda más menos seno, me queda menos seno. Y la derivada de una constante, 0. 0. O sea, sería menos 0, ¿no? Lo escribo esta vez, no tendría sentido, pero lo escribo para que se entienda que hay que hacer todos los casos, ¿no? Bueno, fíjense que ya no nos quedó más símbolo de derivada, ¿no? En el término de la derecha, eso quiere decir que ya terminamos. ¿Me dejas comer el pan? No. Entonces lo que podemos hacer... No quiero decir nada acá. ¿Qué pasa? Facundo, Daniel, ¿te podés? Ahí lo silencio. Entonces, ahí ya terminamos, digamos, la derivada de cada término, por decir así. Y bueno, entonces lo único que puedo hacer ahora es escribirlo un poquito más amigable, pero ya está, ¿no? La derivada ya está resuelta. La derivada me queda así. Lo único que hice fue el 5, ponerlo 5 por 1, lo dejé como un único numerador. Y el 0, obviamente, que no tiene sentido. Entonces, Profe, sí. ¿por qué el x elevado al 5 ahora tiene un 5 y ahora tiene un 4? No entiendo. Eso no entiendo. Porque estamos haciendo la regla, no la regla, estamos usando la tablita de derivadas, ¿viste? Que acá te dice que x a la n, si vos tenés la función de tipo x a la n, cuando la derivás, ¿qué te dice? ¿Cómo se deriva? Se baja el exponente y se le resta a 1, ¿no? Entonces, si vos tenés x a la quinta, ¿qué haces? El 5 lo bajaste. Claro. Por eso aparece un 5 acá. Y al 5 que te quedaba en el exponente le restás 1 y por eso te queda 4. O sea que esta 5x cuarta sería la expresión de la derivada de x quinta, usando esta tablita que está acá. ¿Está? Vos guiate con la tablita esta de la derecha, ¿no? Siempre. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿Y ¿qué el quiere otro decir? qué sería? Digamos, que si yo tengo esta función original, f de x, que x quinta, etcétera, ¿qué me dice esta derivada? Me va a decir la pendiente de la recta tangente en el punto que la quiera calcular. Por supuesto que tengo que poder calcularla, ¿no? Tiene que tener sentido que la pueda calcular, digamos. Pero digamos, donde se puede calcular, uno podría, digamos, calcular esa pendiente y listo, hacer como hicimos la otra vez. Pero bueno, se dan cuenta que si ustedes tuvieran que hacer x quinta más 5 logaritmo, etcétera, con el límite cuando h tiende a 0, etcétera, se hace complejo, está bastante complejo, engorroso de hacer. Entonces, de esta manera, digamos, con estas demostraciones y reglas dadas por válidas, ya como que extendemos, digamos, nuestra posibilidad de derivar a muchas más funciones. Bueno, entonces, recalco, función original, función derivada. ¿Qué representa la derivada? Esa nueva función, la pendiente de la recta tangente donde uno quiera, donde se pueda calcular. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo, sumas y restas y multiplicación de una constante por una función. Vemos otro ejemplo. Ahí tengo un producto, ¿verdad? Tengo una multiplicación de dos funciones. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Queremos derivarla. Entonces vamos a derivar. Entonces quiere decir que tengo que derivar eso. Fíjense lo que cambió. Esto es una recomendación que les hacemos. Yo podría haber pensado 1 sobre x cubo, ¿no? Como una función y después derivarla. Lo que pasa es que esta función es un cociente, así como está escrita, y tendría que aplicar la regla del cociente. Pero fíjense que la regla del cociente es larga, ¿no? O sea, se puede hacer, obviamente, pero es un poco... hay que hacer bastantes cuentas. En cambio, fíjense que si yo me doy cuenta que 1 sobre x cubo lo puedo pensar como una potencia de x expresada con exponente negativo, caigo en la general de x a la n, ¿no? Entonces,
todas las veces que sea posible expresar que una potencia, o sea, una relación donde aparezca una potencia de X, es recomendable hacerlo sencillamente porque es más fácil de derivar, nada más. No porque no se pueda, ¿no? Yo podría hacer la derivada del cociente y listo, no habría problema. Pero bueno, en particular, si es posible expresar todo como una potencia, mejor. ¿Está bien? ¿Me siguieron, no? Acá no derivé nada, lo único que hice fue que 1 sobre x cubo lo expresé como x a la menos 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos una multiplicación. ¿Qué regla aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? Obviamente la regla del producto, pero ¿cómo la aplicamos? ¿Qué tengo que hacer? La derivada de la primera por la segunda. La derivada de la primera más- por la segunda sin derivar, ¿se entiende? Sí. Es como que decir que el rol de la f sería la x a la menos 3 acá, y el rol de la g sería la tangente, ¿no? ¿Qué te dice la regla? Derivar la primera y multiplicarla por la segunda sin derivar. O sea, como viene. ¿Y qué haces después? Le sumás, hecho eso, pero en sentido contrario, ¿no? Sí, le sumás la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo es la regla? Sí. Primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. ¿Bien? Ahí apliqué la regla del producto. ¿Ya terminé? No, ahora ¿por tiene qué? que derivar. Porque sigo teniendo primas en algún lado. Si eso pasa es porque tengo que seguir derivando, ¿no? Sí. Bueno, y ahora tengo que sencillamente derivar x a la menos 3 y la tangente. ¿Cuánto es la derivada de x a la menos 3? 3 por tres. menos 3 por x al cuadrado. A la menos 4. A la menos 4. A la menos 4. Perfecto, ¿no? Porque bajo el exponente menos 3 y le resto 1, como es negativo, menos 3 menos 1, menos 4. Perfecto. La segunda no tengo nada que hacer. Es multiplicar por la tangente porque no tengo que derivar nada y solo multiplicar por la segunda función. X a la menos 3, no tengo nada que hacer. Y la derivada de la tangente, ¿cuánto es? 1 sobre coseno cuadrado de x. 1 sobre coseno cuadrado es lo que ya les conté, que esto ya se hizo, entonces la damos como directamente la aplicamos. ¿Bien? Bueno, ahora como ya allí no tengo más primas en ningún lado, quiere decir que ya terminamos. En todo caso podemos reescribirlo un poco, pero ya está. Lo único que hice fue... acá no sé por qué hay un menos. Acá hay un error, es un más esto, ¿eh? Sí. Aclaro por las dudas. Digo, acá es un más, ¿eh? Un error ahí de tipeo. Entonces, esa x a la menos 3 por 1 me quedó como un numerador y listo. Lo mismo, esta función que me permite calcular la pendiente de la recta tangente a la función original en un punto cualquiera. Bien, entonces un producto, ¿se va entendiendo la idea? Sí. Uno que hace, uno en general después, esta anotación, veo que estamos haciendo, bueno, agarrá esto derivado, lo indico. Aplico la regla, lo indico. Esto después uno cuando agarra práctica lo hace en pasos más cortos, porque ya le agarra la onda cómo se deriva y lo hace más rápido. Pero las primeras lo hacemos así para que se entienda bien qué regla se está aplicando en cada momento. Bueno, entonces este sería otro ejemplo, ¿no? Con un producto. A ver esa cómo sería. A veces ya van a ir notando, como van viendo, que se van combinando algunas reglas, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ahí para derivar? Separar Claro. la regla de la cadena, ¿no? La regla acá todavía no vimos, porque eso sería con una composición. Pero si tengo una resta, tengo que hacer la derivada de cada una separadas, ¿no? Sí. Sería hacer la derivada de esa expresión y restarle la derivada de la tangente. Esa es la... Estoy aplicando la regla de la resta, ¿no? La regla 3. ¿De acuerdo? ¿Lo ven eso? Que es una resta, entonces aplico la regla de la resta. Bueno, y ahora sí voy a particularizar. En la primera expresión, el primer término, ¿qué tengo? Tengo un cociente. Tengo una división, en definitiva. Entonces tengo que aplicar la regla del cociente ahí, ¿no? ¿Cómo se hace la regla del cociente? ¿Qué nos dice? ¿Cómo hago la derivada de e a la x sobre x esta? La derivada de la primera por la segunda, menos Bien, la... está acá, ¿no? Exacto, la regla 5. Eso. Está bien lo que está diciendo, ¿eh? Sería como decir, la del numerador derivada sería. Por la del denominador sin derivar. Menos bien ahora. La primera, la de arriba, sin derivar, por la del denominador derivado, ¿no?
El numerador es muy parecido al producto, pero es con una resta. ¿Y qué aparece abajo después? ¿Dividido qué? La segunda. Que sería x a la sexta, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿correcto? X a la sexta al cuadrado. Bueno, esa sería la derivada del primer cociente que está ahí, ¿no? E a la x sobre x sexta. Y ahora tenemos que restarle la derivada del arco tangente, que esa es de tabla. ¿Cuál es la derivada del arco tangente? 1 sobre 1 más x cuadrado. La que dice acá, ¿no? 1, o no sé por qué quedó un menos también. Tengo el mismo problema de los signos. Ah, no, también es un menos por este menos, perdón, no. Acá está bien. Acá está correcto, está correcto. Bueno, ¿terminamos? No. Sigue habiendo primas, entonces seguimos, ¿está? Recalco, como le digo, después esto uno lo hace más rápido, pero fíjense, ahora sí lo hice un poco más rápido, ¿no? La derivada de la x es la misma de la x, habíamos dicho, entonces ya está reemplazada. La derivada de x a la sexta, ¿cuál era, dijimos recién? Es bajar el exponente. 6x quinta. 6x quinta. Abajo no derive nada, solo dice que x a la sexta al cuadrado es x a la 12, ¿no? Es potencia a potencia. Bueno, y ahí tenemos la derivada, entonces sí, de la función original. Tuvimos que hacer la regla de la resta y después cada término, en un caso, tuvimos que hacer la regla del cociente. ¿Está bien? Sí. Bueno, avanzamos con otro ejemplo. Y acá sí es donde aparece otra cosa nueva, ¿no? Que vamos a ver ahora, que es la regla que llamamos de la cadena. A ver, fíjense. Vean que si ustedes miran esto, e a la x cuarta menos seno de x no es ninguna de las que están acá en la tablita, ¿no? Porque yo sé la derivada de e a la x, pero no sé la derivada de elevado a una función de x. Sé la derivada de x a la n, pero no cuando la x a la n está como exponente. Entonces, no es nada de lo que vimos acá, ¿está esto? No sería ninguna de las situaciones previas, no es la derivada de una suma, de una resta, nada. Pero sí se observa algo acá, ¿no? O sea, acá, ¿qué es lo que fue lo que hicimos? Si se fijan. ¿Observan a una composición de funciones ahí? Sí. ¿Cómo sería? ¿Cuál con cuál? O sea, yo agarré un valor acá x, ¿no? Apliqué una función. ¿Y a dónde llegué? ¿Qué fue lo primero que hice? Agarré una x y ¿qué hice primero? ¿Esto que está acá arriba o no? Sí, lo reemplacé en el exponente. Claro, porque yo para calcular la exponencial tengo que saber el exponente, ¿no? Y el exponente es una función. Entonces quiere decir que a la x lo primero que le hice es elevarlo a la cuarta a la x y, bueno, restarle el seno, ¿no? Bueno, esto digamos que es lo que acá se está llamando la función g. Esta de acá. Esta sería como nuestra g, la primera función que aplicás. Y al resultado, ¿qué le haces? Le aplicás una función exponencial. Entonces, ¿qué haces? Haces la exponencial de ese valor, ¿no? Entonces se ve que es la composición de una g, que sería esta función de acá, esta sería la g, con una función f, que ¿qué sería f? Y sería la idea de la x, ¿no? Entonces ya veo que esto es una composición de dos funciones. Una primera función, que es esta de acá, con una segunda función que sería, si quieren acá, esta sea la x, ¿no? Con e a la x, eso es lo que estoy componiendo. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora no abarca este aspecto. Entonces ahora tenemos que ver la otra regla que nos queda, que se llama regla de la cadena, que es justamente cuando aparecen composiciones de funciones. Un poco la idea, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que si yo tengo una composición de dos funciones y la quiero derivar, tengo que derivar la función que apliqué en el último orden, que sería la e acá, pero en vez de evaluarla en x, la tengo que evaluar en la función g. Y después a eso multiplicarla por g'. Eso sería lo que dice la regla de la cadena. Para verlo más en puntual, acá les hice una tablita arriba para que se guíen con las funciones clásicas. Si supónganse que la función f es esta, e a la x, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, si yo hago una composición, quiere decir que primero aplico la g y después la exponencial, o sea, esto de acá.
ven que la G es esta que está acá, x a la cuarta menos seno de x. Bueno, ¿y qué nos dice la regla de la cadena? Te dice, derivar la función exponencial. ¿Qué te queda la derivada de una exponencial? La misma exponencial. Solo que en vez de evaluarla en x, ¿qué te dice acá? Evaluarla en g de x, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, esto que está acá sería la primera parte, esto que está acá. ¿Por qué? Porque la f de x sería como decir, perdón, voy a borrar esto. Estamos diciendo que la f de x, en este caso que estamos analizando, es e a la x. Bueno, ya sabemos que su derivada es la misma función. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede ahora? Te dice, si yo tengo la exponencial de una función g, ¿qué tenés que hacer? Derivar la función original, la e a la x. Te da la misma e a la x, es esto que está acá. ¿Pero dónde la evaluás? En g de x. ¿Y qué hace después? Como el exponente es una función de x, la multiplicás por la derivada de la g. En la jerga, muchas veces uno lo que dice es algo así como, si fuera e a la x, la derivada es e a la x. Si es e a la algo, cuando digo el algo es una función, e a una función, ¿qué te queda la derivada? E a la misma función, pero por haber una función en el exponente, multiplicás por la derivada de la función. Eso sería lo que decimos en la regla de la cadena. Por ejemplo, recién habíamos visto x a la n, ¿no? Entonces, si yo hago, en vez de x a la n, hago una función, g a la n, ¿qué haces? Te imaginás la idea de que es una función a la n. Entonces, ¿cuál es la derivada de una potencia? N por elevada a la n menos 1, ¿no? Pero con la g, ¿se ve? Es como que la g la imagino como si fuera la x. Pero como acá hay una función, ¿qué hago? Multiplico por la derivada de la función. ¿Se va entendiendo más o menos la idea básica? Esta es la que más cuesta en general. Profe, es como... pregunto, ¿no? Es aplicar composición de funciones, ¿no? Como habíamos visto, Sí. pero aplicando las reglas de derivación. Algo así, sí, algo así. Es más o menos así, sí. O sea, está claro que hay una composición de funciones, ¿no? Pero más o menos para imaginártela, vos decís, por ejemplo, yo tengo el logaritmo de una función, no el logaritmo de x. El logaritmo de x ya lo sé derivar, da 1 sobre x. Pero yo tengo el logaritmo de una función. ¿Cuál es la derivada del logaritmo, dijimos? 1 sobre x. Como acá el logaritmo lo estoy aplicando sobre la g, sería 1 sobre g. ¿Tá? Eso sería como derivar el logaritmo y evaluarlo en la función que está en g, allá dentro del argumento. Pero como acá hay una función, multiplicás por la derivada de la función. Esa es un poco la idea. Es como si derivás la que aplicaste al final, ¿no? De las dos funciones. La que aplicaste al final la derivás normal y el argumento lo mantenés. Pero después multiplicás por la derivada de la función que está dentro del argumento de la última función. Por ejemplo, fíjate en el seno. Si fuera seno de x, la derivada es coseno de x. Pero yo no tengo el seno de x, tengo el seno de una función. Entonces, ¿qué hago? La derivada del seno es el coseno. ¿De quién? De esa función. Pero como acá hay una función de x, multiplico por la derivada de la función. Esa es un poco la idea del enfoque. Está bien. Con la raíz, ¿cómo sería? La derivada de la raíz, ¿cuál era? 1 sobre 2 raíz, ¿no? Entonces, si yo hago la raíz de una función, ¿cuál sería la derivada? 1 sobre 2 veces la raíz de esa función. Como acá hay una función, multiplico por la derivada de la función. Eso es lo que se agrega, digamos, por decirlo de manera, por regla de la cadena. ¿Está bien? Sí. Bien, voy a borrar un poco esto para que no esté tan enchastrado. Bueno, entonces ahora tengo la exponencial de una función, ¿no? Que sería la g. Que es esta de acá. ¿Qué me dice entonces? ¿Cómo derivo? Por regla de la cadena. Tengo que hacer la derivada de la exponencial. ¿Cuál es la derivada de una exponencial? La misma exponencial. Entonces me va a quedar la exponencial evaluada en la g, que sería en esta x cuarta menos seno de x. Sí. Sería la misma exponencial. Bueno, escribo que voy a derivar, ¿no? En definitiva, lo hago paso por paso. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense. La derivada de una exponencial es la misma exponencial evaluada en la g. Pero por haber en el exponente una función, multiplico por la derivada de esa función. Eso es lo que agregaría la regla de la cadena, ¿está? Profe, Bueno, y si acá fuese como en vez tipo- de una D, una X, se bajaría de G de X multiplicando y quedaría G de vos X decís, por ahora X sí te sigo. por... Vos decís, si fuera así, por ejemplo. Claro, si fuese X a la G de X. Más 5, así a la... ¿A la qué acá? A la, No, por no. ejemplo. No, X
X a la G de X. En vez de que haya una E acá, hay una X. Y ahí ya tenés que hacer, porque ahí ya está mezclando, ahí ya son potenciales exponenciales. Ahí tenés que aplicar un logaritmo en ambos miembros, hacer un despeje y llegás también a una expresión. Es más molesto, pero se llega también. Porque fíjate que si vos decís X a la G de X, tenés variable en la base y variable en el exponente. Entonces acá tenés, esta función se llama potencial exponencial. Tiene variable tanto la base como el exponente. Para hacer eso se hace con un logaritmo, se hace un despeje y se desarrolla. Es un caso particular, digamos. No sería ninguno de los casos que vimos acá, digamos. Ok. Pero bueno, se puede hacer, ¿eh? Solo que no es tan habitual, pero se puede. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Tengo un exponencial. Más o menos en la jerga decimos, bueno, la derivada de al algo es la misma de al algo por la derivada de ese algo. Sería así. ¿Y ese algo quién es? Es una función. Bueno, ¿y cuánto es la derivada de x cuarta menos seno de x? 3x cubo menos coseno de x. No, 3x cubo no. 4x. Perdón, 4x cubo. Ajá. Menos la derivada del coseno. seno, que es el coseno. Perfecto. coseno. Bien. Ahí termina. Entonces, recalco, tengo que pensar imaginariamente es E de una función acá. Entonces, ¿qué queda la derivada de una exponencial? La misma exponencial. Pero por haber una función en el exponente, multiplico por la derivada del exponente. Vamos a hacer un ejemplo diferente ahora. Ahí se dan cuenta que también tengo una composición, ¿no? Que no es el logaritmo de x, es el logaritmo de una función. Logaritmo de una cuadrática. ¿Cómo? Logaritmo y una cuadrática. Claro, estamos acá, ¿no? La g sería x cuadrado más x. Entonces, yo lo pienso y digo, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Del logaritmo de x estándar, digamos. ¿Cuál es la derivada? 1 sobre 1 x. sobre x. 1 sobre x, pero como el argumento no es x, sino que es x cuadrado más x, tengo que poner 1 sobre ese argumento, x cuadrado más x. Pero por ser un argumento que es una función, multiplico por la derivada de ese argumento. Diga. 1 sobre el argumento, que el argumento no es x, sino que es x cuadrado más x, pero a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de x cuadrado más x. ¿Se entiende entonces cómo es? Sí. Sí. Bueno, y ahora hay que derivar x cuadrado más x. ¿Cuánto da eso? 2x más 1. 2x más 1. Lo único que hice fue 2x más 1 y lo puse como una sola fracción, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces esto es lo que se llama regla de la cadena, ¿está? Esto, digamos, como la recomendación con esto, bueno, obviamente es que le metan ejercicios variados, ¿no? Porque hay que agarrar un poco de práctica. Pero ya ven que todas estas cosas pueden aparecer combinadas. Por ejemplo, acá tengo que resolver regla de la cadena, pero a la vez tengo una suma. Entonces digo como una suma después acá, ¿no? O sea, se van mezclando las reglas. Entonces uno tiene que ir agarrando práctica en derivar. Y se dan cuenta que si tuviéramos que hacer esto por el límite cuando h tiende a 0, es muy largo, ¿no? Es complejo. Entonces, bueno, en definitiva, esto sería lo que llamamos regla de la cadena, que es la regla que se aplica cuando hay una composición de funciones. Bueno, entonces con todo esto, más o menos, casi tienen, como les diría, que el 99,9% de las funciones que las pueden abordar para derivarlas. Hay algunos casos puntuales que no están, por ejemplo, como la que preguntó el compañero, la potencial exponencial, pero se puede hacer un desarrollo y se llega, pero bueno, no la incluimos porque no abarcamos tanto, pero se puede hacer, ¿eh? No es que no. Y bueno, esto sería un poco entonces las reglas de derivación puestas en práctica. La recomendación que le hacemos es que al principio sean puntillosos, o sea, pongan la prima, hagan todo paso por paso. Una vez que agarren la mano, después sí, salteen un poco los pasos para que no sea tan largo, pero primero practiquen para ir acomodándose a estas reglas. ¿Tá? Marco, ¿te parece que hacemos ahora los ejercicios de derivar o más tarde? Porque si los hacemos ahora les puedo hacer así paso por paso. Dale. ¿Te parece? Dale, perfecto. Y después hacemos lo de regla tangente, dale. Ahí está. Bueno, espera, dejo de compartir, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, a ver. Perfecto, ahora les voy a compartir yo un segundito la pantalla. Lo que les quiero mostrar, vamos a trabajar con unos ejercicios que son fundamentalmente para entrenarnos en estas reglas de derivación. Como dijo Marcos hace un ratito, es sumamente importante al principio
cuando uno recién empieza a hacer estas cosas... Que se agarre otro con plata, boludo. Chicos, porfa, los micrófonos. Ahí está. Ahí está. Entonces, como les decía, a ver, el primer ejercicio nos dan esta función, x a la quinta, menos 3x más 8, más seno de x por logaritmo de 4x, y nos piden que obtengamos la derivada de esta función, obviamente usando las reglas de derivación que acabamos de aprender, ¿no? Bueno, fíjense, lo primero que hay que tener en cuenta es que la función se compone de un montón de sumas o restas de diferentes términos. Fíjense, acá tenemos una función menos otra función, más una función constante, más, a lo último, tenemos un producto de dos funciones. Y fíjense que además, en este producto de funciones, el factor de la derecha es el logaritmo de una cosa que no es x. O sea, hay una composición, ¿lo ven? Entonces, ¿la idea cuál es? Yo les voy a mostrar ahora, paso por paso, cómo se podría derivar esta función aplicando todas las reglas que conocemos, pero bien explícitamente, o sea, sin dejar pasar nada, ¿sí? O sea, no haciendo dos pasos en uno, ni todas esas cosas que uno suele hacer cuando está un poco más canchero. Entonces, a ver, arranquemos con la función original, la que queremos derivar, ¿no? Que es esta de acá. Bueno, se supone que si la voy a derivar, agarro toda esa función y la quiero derivar. Por eso la notación de poner todo entre corchetes y arriba ponerle un prima, como diciendo, bueno, mi intención es derivar, ¿sí?, todo esto que está acá adentro. Entonces, ¿qué nos decían las reglas de derivación? Que la derivada de la suma de dos funciones o de la resta de dos funciones es la suma o resta de las derivadas, ¿no? O sea, si acá tengo un término, yo puedo separar esto según las sumas y las restas y decir, bueno, la derivada de todo esto es, por un lado, la derivada de x a la quinta, menos la derivada de 3x, más la derivada de 8, ¿sí?, más, por último, la derivada de seno de x por logaritmo de 4x. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, fíjense que todavía no derivé nada. Todavía estoy simplemente diciendo que la derivada de una suma o resta de cosas es la suma o resta de las derivadas de esas cosas. Y ahora sí, a partir del paso siguiente, vamos a empezar a ir derivando despacito cada uno de los términos. Fíjense, ¿todos ven que la derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta? ¿Por qué? Porque tenía una potencia fija acá, tenía x a la quinta, y ¿qué hacíamos? Bajar la potencia y restarle 1 al exponente. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Después tenemos menos. ¿Cuánto es la derivada de 3x? Bueno, lo pueden pensar de dos maneras. Pueden pensar como que la derivada... Podrían hacer un paso intermedio acá si quieren, y decir que la derivada de 3 veces una función es 3 veces la derivada de la función, algo así como sacar la constante afuera, ¿sí? O simplemente lo que pueden hacer es pensar que, no, en realidad estamos haciendo eso, ¿no? Estamos pensando que este 3 sale afuera, ¿sí?, y que la derivada de x es 1, ¿ok? ¿Se entiende eso? Pero en general ese paso ya es demasiado como meticuloso. Uno directamente, si ve 3x, bueno, la derivada de 3x es 3, ¿ok? ¿Por qué? A ver, de la misma manera que si en vez de tener si en vez de tener x a la quinta acá, yo hubiera tenido, no sé, 3x a la quinta, bueno, la derivada de 3x a la quinta hubiera sido 5 por 3, 15x a la cuarta. Y no haríamos tanta meticulosidad en los pasos. ¿Me siguieron eso? Sí. Bueno, la derivada de 8, sí, obviamente, la derivada de una constante es 0. Y bueno, por último, tengo que ingeniármelas para derivar un producto de función. Mucho cuidado, porque uno podría estar tentado, a ver, ¿por qué no? Puede pasar, si uno recién empieza, que esté muy tentado a hacer la derivada del producto como el producto de las derivadas. Pero ¿qué pasa? Eso no es así. No se puede derivar el producto como multiplicar las derivadas. Hay que hacer esa regla del producto
que explicaba Marcos por ahí, que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la segunda derivada. Bueno, si hacemos eso con cuidado, sería, bueno, la derivada de la primera, que es seno de x, la derivada de esa, por la segunda sin derivar, que es el logaritmo de 4x, ¿sí? Más la primera sin derivar, o sea, seno de x, por la derivada de la segunda, o sea, la derivada del logaritmo de 4x. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense que la gran cantidad de pasos es precisamente para que no se pierdan de vista ninguno de los pasos. En la práctica, se imaginarán que después de hacer un montón de ejercicios, vamos a ir cada vez menos explicitando estas cosas, ¿no? Pero bueno, por algo hay que empezar. Y como decía Marcos, no conviene empezar gambeteando, ¿no? O sea, no conviene empezar haciendo jueguitos, no. Primero uno empieza a patear la pelota con cuidado, sin hacerse canchero, y después cuando uno le empieza a agarrar la mano, empieza a hacer malabarismo, ¿no? Acá lo mismo. Entonces, bueno, guarda que hay que derivar el seno. La derivada del seno por tabla es el coseno. Después la segunda estaba sin derivar en este paso, así que queda igual. Luego tenemos el seno de x así como estaba, pero cuidado ahora, porque hay que derivar el logaritmo de 4x. A ver, ¿todos tienen presente que derivar el logaritmo de 4x, estamos a punto de derivar una composición? Esperen que voy a hacer un paso intermedio acá, para que vean cómo se deriva el logaritmo de 4x, ¿sí? Bueno, fíjense, el logaritmo de 4x sería algo así, ¿no? Como decir que lo que estoy queriendo derivar es el logaritmo de algo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El logaritmo de una cosa, ¿está bien? Esto es muy de entrecasa lo que estoy haciendo, pero ayuda un montón para que ustedes entiendan de qué se trata lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, yo quiero derivar el logaritmo de algo. Bueno, obviamente que el algo es 4x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El logaritmo de algo, si yo lo derivo, es 1 sobre algo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? La regla de la cadena a mí me dice que tengo que agarrar y multiplicar por el algo derivado. Y bueno, recordemos que el algo es 4x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo me acuerdo que el algo es 4x, ¿qué voy a tener que poner ahí? Bueno, 1 sobre 4x multiplicado por 4x derivado. Y fíjense que es exactamente lo que yo estoy poniendo acá en el paso de abajo, ¿lo ven? Y lo que estoy poniendo en el paso de acá abajo es, cuando yo estoy derivando el logaritmo de 4x, lo que digo es, bueno, quiero derivar el logaritmo de algo, pongo 1 sobre el algo multiplicado por el algo derivado, que es básicamente usar regla de la cadena. Bueno, ahora lo único que resta es hacer esta cuenta. Fíjense, la derivada de 4x, ¿cuánto es? 4. ¿Está bien? Entonces, si yo derivo el 4x me da 4, lo cancelo con el 4 de abajo, y al fin y al cabo me queda finalmente todo esto de acá. 5x a la cuarta menos 3, más coseno de x por logaritmo de 4x, más finalmente el seno de x sobre x. Y bueno, ahí queda, no hay mucho más para hacer. ¿Se entendió cómo llegamos del principio hasta acá, chicos? Sí, Sí. Perfecto. ¿Te puedo pedir de lo último que explicaste recién, lo del logaritmo? Porque hay una parte que no me quedó claro, lo de cuando estés 4x derivado. Ok, perfecto. ¿Cómo se hace 4x derivado? ¿Sí? O sea, hasta este paso llegaste bien, ¿verdad? Hasta este paso estaba bien. El problema está en derivar 4x, ¿entendí bien? Francisco. Estás muteado. Te quería preguntar si Sí, hasta este paso lo entendiste bien. Sí, entendí lo del logaritmo. Lo que no entiendo es cómo llegás al 4x derivado. O sea, ¿por qué es 4x derivado? Perfecto. Entonces el problema está acá, en este paso. Vamos de nuevo. Yo quiero derivar el logaritmo de 4x, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es el logaritmo de algo que no es x, es 4x. O sea, está clarísimo que si yo tuviera que derivar, ¿sí?, el logaritmo de x derivado, eso no hay duda, sería 1 sobre x. Porque la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. El problema es que yo ahí arriba no tengo a x. ¿Qué cosa tengo?
4x. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a proceder? Bueno, la explicación está acá arriba, fíjate. Yo lo tengo que pensar así. La regla de la cadena me dice que si yo tengo que derivar una función evaluada en algo que no sea x, tengo que proceder como sigue. Tengo que hacer la derivada de la función en el algo por el algo derivado. ¿Cuál sería la derivada de la función en el algo? Bueno, la derivada del logaritmo es 1 sobre... La derivada del logaritmo de algo es 1 sobre el logaritmo de algo, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? La regla de la cadena Sí, me ahora obliga... me quedo más claro, ahora entendí. Claro, es porque aplicaste la regla de la cadena. No la había escuchado esta parte. Exacto, es porque apliqué la regla de la cadena. Vos fijate, es más, una cosa interesante. Si uno aplica la regla de la cadena cuando en vez de algo tiene x, tampoco da mal, porque fíjate, si yo hago el logaritmo de x derivado y le quiero aplicar la regla de la cadena, mirá lo que pasa. Me dice, bueno, es 1 sobre algo multiplicado por el algo derivado. Bueno, pero ¿qué problema hay? ¿Cuánto es x derivado? X derivado y 0. No. La derivada de una constante es 0. La derivada de x, ¿cuánto es? Número. 1. 1, claro. ¿Y 1 sobre x por 1 cuánto da? 1 sobre x. O sea, si yo a un x lo trato como si fuera algo, y le aplico la regla de la cadena y hago la función en el algo multiplicado por el algo derivado, igual me va a dar bien, porque derivar x da 1, así que no introduce ningún problema. ¿Se entiende? Pero bueno, cuando uno tiene x, si uno tiene x no dice que es algo, es x. O sea, uno dice que es una función en algo, o sea, yo tengo una función f evaluada en algo, ¿no? Y yo a esto lo quiero derivar, ¿sí? Entonces, la regla de la cadena, lo que a mí me dice es que yo tengo que hacer la derivada de la función en el algo y después multiplicar por el algo derivado. Así que es exactamente lo mismo que está explicando Marcos, solo que yo le llamo algo para que les entre, no sé, me gusta llamarle algo a mí, pero justamente para hacer énfasis en que lo que estamos evaluando en la función no es el x, sino una función, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Aplicando esta idea, uno enseguida puede derivar el logaritmo de 4x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo de algo es 1 sobre algo, o sea, me quedaría 1 sobre 4x. Y después, por regla de la cadena, multiplico por la derivada de ese algo, que sería la derivada de 4x, y la derivada de 4x es 4. Así que, bueno, el 4 de arriba se cancela con el de abajo y finalmente me da esto de acá. ¿Se entendió? Perfecto. No había escuchado que era la regla de la cadena y por eso. Claro, es que lo que pasa es que cuando uno tiene que derivar una función en la cual estén involucradas un montón de operaciones, es muy fácil marearse, porque tenés sumas combinadas con productos, combinadas con reglas de la cadena, con composiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que serenarse y mirarlo fijo y tratar de darse cuenta cuáles son las operaciones involucradas, porque si no uno va a terminar pifiándola a la hora de aplicar las operaciones, ¿se entienden? La regla de derivación. Mira, acá tenés un ejemplo más. Vamos con el ejemplo B, donde se va a notar también los cuidados que hay que tener. Fíjate, a mí me dicen, bueno, deriva, ahora la función f de x, es 1 más seno de x dividido x más coseno de x. Bueno, ingeniátela para derivar esto. Ok. Bueno, cabeza fresca siempre acá. Uno tiene que serenarse y mirarlo fijo. ¿Qué es lo que predomina acá? Bueno, yo estoy teniendo el cociente, ¿ven?, de dos funciones. Obvio que está bien, estoy dividiendo una función dividida a otra. Y la función de arriba además es una suma. Y la función de abajo además es una suma. Pero lo más importante es que estoy dividiendo una función con otra. O sea, ¿se entiende eso? Entonces, acá uno se da cuenta que la regla fundamental de derivación que vamos a usar para derivar esta función es la regla del cociente. ¿Qué me decía la regla del cociente? Fíjense, para derivar un cociente, yo lo que tengo que hacer es, primero agarro el numerador y lo derivo, ¿ven? Hago la derivada del numerador. Y ahí lo multiplico por el denominador sin derivar, ¿ok? Después hay que restarle el numerador sin hacerle nada, multiplicado por la derivada del denominador, ¿sí? Y al final de todo, divido por el denominador, pero elevado al cuadrado. Esa es la regla limpita de derivación del cociente, ¿sí? Si yo tengo una función sobre otra, es
la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por el denominador derivado, dividido el denominador al cuadrado, ¿sí? Bueno, ese es el esquema que yo utilicé acá. Y todavía no hice ninguna cuenta, solamente dejé planteadas las cosas para, en el paso siguiente, empezar a derivar para no confundirme, ¿sí? Entonces, bueno, ahora me tranquilizo porque está todo escrito acá. Tengo que derivar 1 más seno de x. Bueno, cuidado, que ahora hay una suma acá. O sea, ¿cómo se deriva una suma? Para derivar una suma hago la derivada de lo primero más la derivada de lo segundo. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. 1 es una constante. La derivada de cualquier constante es 0, ¿no? Entonces fíjense que como es 0, no se nota, no lo puse acá. O sea, en realidad, fíjate que acá sería 0 más la derivada del seno, que es el coseno, ¿ven? Pero ¿qué pasa? Está bien hacer paso por paso, pero tampoco hay que irse de mambo. Si tengo 0 más algo, bueno, no lo pongo, ¿ok? No va a pasar nada con eso. A lo que voy es que la derivada de 1 más seno de x da coseno de x, ¿no? Bueno, me queda multiplicado por lo otro. Después acá aparece un menos. 1 más seno de x. ¿Y cómo es la derivada de x más coseno de x? Bueno, otra vez, es una suma. Primero tengo que derivar x. ¿Cuánto da la derivada de x? 1. 0. Ojo que Uno. no da 0 la derivada. Acordate que para derivar un x, miren cómo se piensa esto. Es como un x a la 1, ¿no? Entonces sería 1 por x elevado a la 1 menos 1, 0. Bueno, pero x a la 0 es 1. Así que me da 1. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la derivada de x es 1, que es lo que pongo acá. Y después, la derivada del coseno, obviamente, es menos el seno. Así que me queda menos el seno de x. Observen una cosa. ¿Qué me termina quedando en este tercer miembro? En este tercer, perdón, ¿Diferencia de término. cuadrado? Exacto. Me queda 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Bueno, como nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con diferencia del cuadrado, y cada vez que lo vemos sabemos que lo podemos cambiar por el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ya sabemos que en vez de poner todo este choclo acá, vamos a poder poner 1 menos seno cuadrado de x. Y van a ver que eso va a tener su mini recompensa. ¿Por qué? Porque encima acá hay un menos, ¿lo ven? Entonces, todo esto me da como resultado 1 menos seno cuadrado de x. Pero como le antepuse este otro menos, me cambian los signos de acá. Y me queda menos 1 más seno cuadrado de x. ¿Y dónde está la ventaja? Bueno, que si yo distribuyo esto también, me va a quedar coseno de x por x, más coseno cuadrado de x, menos 1 más seno cuadrado de x. Y si te acordás que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, esto es pura ganancia, porque coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1, pero yo acá tenía un menos 1, así que menos 1 más 1 se van a cancelar, y al final todo queda súper sencillo, porque en el numerador lo único que queda es x por coseno de x, ¿ven? Y listo. Quedó como mucho más resumido. Algo que parecía un choclo, un despelote, al fin y al cabo queda muchísimo más resumido por el hecho de aplicar bien algunas propiedades y identidades trigonométricas. ¿Se entiende? Me perdí en una cosa. ¿En cuál? Me perdí desde el principio. No, mentira. Desde menos 1. ¿Por qué queda menos 1 más seno al cuadrado? Ok. Fíjate. Todo esto de los paréntesis está dando 1 menos seno cuadrado de x. Pero Sí. tiene antepuesto un menos acá. Como hay antepuesto un menos, le cambia los signos a estas dos cosas. Entonces me queda menos 1 más seno cuadrado de x. ¿Se entiende? Ah, sería menos, quedaría positivo. Sí, a ver, ¿cómo sería lo hago y después lo borro. ¿Cómo sería el paso adicional? Fíjate. Si quiero hacer un paso más para no confundirme, tendría que poner acá entre paréntesis el resultado, que es 1 menos seno al cuadrado de x. Pero ¿qué pasa? Fíjate, claro, este menos está afectando a todo lo que está acá adentro. Entonces Ahora me sí. queda menos 1 más seno cuadrado de x. ¿Se entiende? Ahora sí. Ahí está. Bueno, y todo lo demás es lo que había explicado, ¿no? Bueno, ¿alguna duda de este ejercicio, de este ítem, cómo se deriva?
No. Bueno, y vamos con un tercer desafío, ¿sí? Acá vamos a también tener que usar muchas de las cosas que les acaba de comentar y explicar hace un ratito Marcos. Tomemos una función f de x ahora que sea la raíz cúbica, ¿sí?, de 1 más tangente de x. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿cómo encaramos esto? Porque cuidado que no es una raíz cuadrada, es una raíz cúbica, ¿eh? Entonces, guarda porque en la tabla de derivadas suele estar la derivada de la raíz cuadrada porque es cómodo tenerla, pero la derivada de la raíz cúbica no suele estar en la tablita de derivadas. Acá dice José que tiene mala señal. Sí. Qué macana. Y bueno, capaz que no sé qué decir, porque yo en casa como tengo mala señal no hay nada que hacerle, tengo que esperar a que mejore o... Igual que No, eso es así. Estamos todos sujetos a la cómo ande la señal. Sí, yo también a veces tengo microcortes y es insoportable, se va cortando. Y hay días que son buenos, hoy me tocó bastante bueno. Es un problema, dice, de la casa. Bueno. Cualquier cosa, mira, te propongo que si te vas perdiendo de algo y justo se te cortó, bueno, avísame y lo repito, no tengo ningún problema, ¿eh? Y después está el tema que estamos grabando la clase también, entonces, bueno, igual la vamos a subir después. Claro, mira qué fácil, como se está grabando, listo, después la podés mirar. Me olvido yo que la grabamos, claro. Bueno, genial, entonces seguimos. Tengo la raíz cúbica de 1 más tangente de x, ¿sí? Entonces, como decíamos, la raíz cúbica no está en la tablita de derivadas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No se hagan ningún problema, porque uno siempre tiene que recordar que una raíz enésima o raíz lo que sea, en el fondo es una exponenciación con un exponente fraccionario. A ver, si yo les escribo esto, ¿los mato o se dan cuenta que esto tiene sentido? Si no lo debatimos, pero a ver, ¿todos se dan cuenta que poner raíz cúbica de 1 más tangente de x es lo mismo que poner 1 más tangente de x a la 1/3? Sí. A ver, antes que me maten, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, la raíz m de una cosa a la n, nosotros, en general se puede demostrar muy fácilmente que esto es lo mismo que hacer x elevado a la fracción n dividido m. Esta propiedad, ¿la tienen más o menos presente? Sí. Perfecto. Si tienen presente esta propiedad, entonces esto se tiene que entender re bien, ¿sí? A ver, si yo pongo acá un exponente 1/3, miren, desmenucen un poquito cómo queda la función f de x. ¿A qué se parece? Se parece a un x a la p. Le pongo x mayúscula a propósito, porque fíjense que esta función tiene toda la pinta de ser algo elevado a la p, solamente que el algo este de acá, en vez de ser una x sencilla y nada más, es 1 más tangente de x, ¿lo ven? Y el p fijo de la potencia es 1/3. ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, al fin y al cabo, estamos queriendo derivar una expresión de la forma x a la p, en donde la x, digamos, la base de esa potencia, digamos, es 1 más tangente de x, y la potencia es 1/3, un número fijo. Bueno, ¿qué me decían las reglas de derivación que yo tenía que hacer con esto? Bueno, a ver, primero y principal, hay una regla de la cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero derivar algo a la 1/3, lo que corresponde hacer es, fíjate, para derivar algo a la 1/3, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es bajar el 1/3, multiplicar por el algo elevado a la 1/3 menos 1, pero ¿qué pasa? Como este algo no es x, sino que es una expresión, la regla de la cadena, ¿qué me dice? Que me tengo que acordar de multiplicar por ese algo derivado. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando hago 1/3 menos 1, esa es la parte fácil, me quedan menos 2/3, así que al final me queda 1/3 por 1 más tangente de x a la menos 2/3, y cuando derivo 1 más tangente de x, bueno, cuidado que es una suma de dos cosas, ¿sí? O sea, a ver,
¿La derivada de 1 cuánto es? 0. 0. Exacto. Claro, me queda la derivada de 1, que es 0, más la derivada de la tangente de x. Bueno, si uno va a la tablita de derivadas, se encontraba por ahí la tangente de x, ¿no? Y del lado de las derivadas, ¿qué me decía? ¿Cuánto valía la derivada de la tangente de x? 1 sobre coseno cuadrado de x. Exactamente. Entonces, este 0 de acá, obviamente, no lo pongo, porque 0 más cualquier cosa da lo mismo, ¿no? Y me termina quedando 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, si quiero escribirlo un poquito más elegante, en vez de dejar en un numerador una potencia negativa, lo que hago es pasarlo al denominador, ¿sí? Pero con exponente positivo. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, me termina quedando 1 dividido 3 coseno cuadrado de x multiplicado por 1 más tangente de x a la 2/3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y en realidad ahí se queda, porque mucho más no tengo para hacer en realidad. No hay gran cosa que pueda hacer para mejorar esta expresión. ¿Sí? Además, como el objetivo era derivar y ya está, me quedo así con esta expresión y listo, ¿sí? Capaz que se puede hacer algo para mejorarla, pero no hay necesidad porque no tengo que hacer ninguna otra cosa con la derivada. Si me pidiera algo adicional, bueno, ahí puede ser que hiciera falta mejorarlo un poco más, pero si no, queda ahí y listo. Bueno, ¿alguna duda, chicos, de estos 3 ejemplos? No. Y eso queda subido también, ¿no, profe? Sí, va a estar todo grabado y los PDF yo los paso, el completo y también el de la clase solamente. Así que van a tener todo el material. Ok, gracias. Profe, Bueno, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Yo estaba viendo el material y ¿se podrá, no sé, pasar en un Word, un PDF, las reglas como para tenerlas? Además de Sí, verlas en el a ver, video. chicos. Están en los apuntes, ¿eh? Ah, sí. está. Porque yo estaba viendo los apuntes, pero como vi los videos nada más. No sé. En los apuntes está la regla de derivación. Claro, vieron que siempre bueno. tienen dos, por cada unidad tienen dos PDFs, digamos, así básicamente. Uno que es uno que es teórico, digamos, más que nada, y ahí van a estar todas las reglas, todo eso. Y el otro es la guía de ejercicio. Entonces ahí las tenés. ¿Ves? Ahí están. Está bien, no, porque yo solo vi lo de cosas, lo de la clase. Se ve que no vi lo de cosas. Bueno, mira, en la página 9 del apunte de funciones diferenciales, la parte explicativa, están las reglas de derivación y están el álgebra de derivadas, ¿ves? O sea, fíjate, acá está la tablita con las funciones y sus derivadas, fíjate que está también la tangente, está todo, y acá más abajo tenés cómo es la derivada de una constante por una función, es la constante por la función derivada, la derivada de la suma de las derivadas, la derivada de la resta de las derivadas. Acá viene la del producto, es un poquito más complicada, y la del cociente, que es medio un demonio, de f'g menos fg' sobre g cuadrado. Y claro. Por último, bueno, nada, el apunte sigue hasta regla de la cadena. Bueno, tenés todo acá, ¿está? No, yo había visto los videos y había abajo un PDF, pero no me había metido ahí todavía. Está bien, gracias. No pasa nada. Igual, a ver, podés preguntar todo lo que quieras y nosotros te vamos guiando. Bueno, ahora ya te guiamos que más o menos lo que vos querías estaba puesto ahí. Pero suponete que no estuviera. Si no estuviera, cada uno es dueño de armarse su machetito, su fórmula, ¿no? Porque va a haber 1000 cosas que a vos te van a parecer útiles y que de repente por ahí no se nos ocurrió a nosotros armar. Y armar un machete, un resumen a gusto de cada uno, siempre es una buena estrategia. Eso lo podés hacer siempre y te va a sumar un montón. Yo, por ejemplo, a mí siempre me gustaba hacer un resumen de propiedades y identidades, todas esas cosas, y lo tenía a mano para poder trabajar más fácil. Qué sé yo, esto está al gusto de cada uno. Pero bueno, ¿alguna otra duda de los ejercicios que hicimos o le pasamos la posta a Marcos para que les explique lo que sigue? De mi parte, ninguna. Bueno, dale Marcos, adelante entonces. Estás muteado, profe. Perdón, que te me di cuenta, estaba muteado. Bueno, a ver, un poco recta tangente. En definitiva, piensen que nosotros la clase del lunes ya dimos la idea de la recta tangente, ¿no? Cómo se saca su pendiente, etc.
Así que bueno, vamos a reponer un poco eso, pero más que nada con un ejemplo concreto, con las reglas de derivación, y metemos el concepto de recta normal, pero que es muy sencillo, no es nada complejo. Y después hacemos ejercicios varios y consultas. Espero que voy a poner el puntero. Bueno, entonces, lo hacemos con un ejercicio concreto así de aplicaciones. Entonces, supónganse que les planteamos un ejercicio como este. Este es el 15b de la guía, ¿no? Que tenemos que sacar, dada esa función, la recta tangente en x igual a 1. Entonces, bueno, ¿qué sabíamos de la recta tangente en principio? Bueno, por un lado, sabemos que la pendiente de esa recta se obtiene con la derivada. La derivada evaluada en qué punto? Bueno, en el punto en consideración, ¿verdad? En 1 sería en este ejemplo. Acuérdense que siempre la recta tangente tiene en común con la función el punto de tangencia, o sea, es un punto por el que pasan las dos. Y bueno, hay una expresión general que se puede dar de esa recta tangente, viene dada de esta manera. Esta es una forma muy habitual de anotar, por ejemplo, más utilizada en Taylor y demás. Pero fíjense que esto no es otra cosa que la ecuación de una recta cualquiera, pero que cumple las condiciones pedidas, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjense, esto de acá es el término que multiplica a la variable x, ¿no? Entonces acá aparece la pendiente de la tangente, que es la derivada justamente. Y fíjense, escrita de esta manera, una recta que cumple lo siguiente. Fíjense, cuando x es igual a, ¿no? ¿Cuándo tiene que valer la recta tangente? ¿Por dónde tiene que pasar la recta, digamos? ¿Por qué punto? Por el punto Por A. la función de A. A f de A, ¿no? Ese punto. Quiere decir que para esta recta tangente, cuando x vale a, el valor de la i tiene que ser f en a, ¿no? Este de acá. Bueno, fíjense que escrita de esta manera les queda que la i es igual a f en a, f en a, más la derivada, que será un valor a buscar. Y acá sería a menos a, ¿no? Porque la x la estoy reemplazando por a. ¿No? Me siguen que la x la reemplacé por a. Bueno, esto se anula y te queda que la i vale f de a, ¿no? ¿Está bien? O sea que pasa efectivamente por a f de a. Así que es una forma distinta de escribir, digamos, una recta cualquiera que pasa por el punto a f de a y que tiene pendiente f' en a. Lo puse así porque más que nada, como digamos, la idea a fondo es lograr llegar a ver Taylor para expresarlo un poco de una forma más similar a la idea de Taylor, pero está claro que es una recta cualquiera con una pendiente y que pasa por ese punto, ¿no? Pero bueno, digo un poco dónde sale esa fórmula. Eso sería la idea. Fíjense que si despejan de acá, ¿no? Si yo hago i menos f de a, lo paso despejando el f de a restando, digamos, y paso x menos a dividiendo, supongamos que todo esté definido, me da la f', ¿no? Bueno, pero esto es la pendiente de la recta, dijimos, ¿no? Por ser tangente. Y bueno, ven que esto es un delta i sobre un delta x, ¿no? Así que no es otra cosa que pensar en la pendiente de una recta para un punto xy cualquiera de la recta. De ahí viene esta expresión. Pero bueno, la dejé escrita así porque en el apunte está así, porque en los libros está así, que recomendamos, pero en definitiva es una recta como cualquier otra, que conozco la pendiente y conozco el punto por el que pasa. Entonces también usamos eso, ¿no? Pero bueno, le digo por qué está escrito así nada más. ¿Se entiende eso? Ahora, igual lo vamos a hacer aplicado en concreto, pero es una forma distinta de escribir una recta, pero que cumple, que pasa por a f de a y que su pendiente es f' en a. Y ahí viene un poco la descripción esa. Bueno, borro esto, ¿está? Para no enchastrar tanto el dibujo. Bueno, pero en concreto, yendo acá al punto nodal. ¿Qué sabemos de la recta tangente? Que es importante que les quede claro. Que va a pasar por un punto que es el mismo punto por el que pasa la función, ¿no? O sea, a f de a. Ahí es donde se toca la curva, digamos, en las inmediaciones de a, se toca la curva con la recta tangente. Y sabemos que su pendiente es la derivada en el punto. Eso es lo que sabemos de la tangente. Sería visualmente acá en este ejemplo lo que está ahí, ¿no? Esa es una función cualquiera, ¿no? No la que estamos buscando. Bueno, entonces, en este caso particular, ¿dónde nos pide la recta tangente? ¿En qué lugar? En el punto 1. En x igual a 1. Quiere decir que entonces nuestro a, acá, sería el valor 1, ¿no? Entonces, quiere decir que para este problema concreto,
la recta tangente va a pasar por el punto 1f en 1 y su pendiente va a ser la derivada en 1, de la función en 1. ¿No? Porque me estaba pidiendo explícitamente la recta tangente en 1, en x igual a 1. Bueno, entonces empezamos a construir, ¿no? ¿Qué voy a necesitar yo? Primero voy a necesitar saber cuál es el punto de tangencia, por dónde pasa. ¿Qué tengo que hacer para encontrar eso? ¿Cómo encuentro por qué punto pasa la función? Y la recta tangente también. Reemplazando el 1 en. Sí, ¿el 1 dónde? En X. En la función. En la función, ¿no? Tengo que ver cuánto vale la función en 1, y yo sé que la tangente va a pasar por ese punto también. Pero f en 1 reemplazo, ¿no? 1 más 2 por 1 al cuadrado, eso me da 9. Quiere decir que yo ya conozco el punto en común entre la recta y la función, en el caso de x igual a 1, es el 1, 9. Las dos pasan por ahí. Eso es lo que llamamos el punto de tangencia. Entonces, eso equivale a decir que ya conozco un punto por el que pasa la recta, que es el 1, 9. Entonces, ya tengo el punto de tangencia. Bien. Ahora tengo que sacar ¿qué cosa? ¿Qué otra cosa necesitamos para construir la recta? Punto de tangencia, la pendiente. El punto de tangencia es lo que acabamos de sacar. ¿Qué nos falta? Perdón. La pendiente. La pendiente de la recta, ¿no? Pendiente. Porque la idea ¿cuál es? Si yo conozco un punto por el que pasa una recta y conozco su pendiente, la puedo construir. Bueno, ¿cómo saco la pendiente de la recta tangente? ¿Qué tengo que hacer? Ahí está escrito, chicos. ¿Cómo se saca la pendiente de la recta tangente? ¿Qué dice acá? Lo del delta. Tengo que sacar la derivada. La derivada ¿no? de la función en 1. Claro, acuérdense, concepto importante. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto, siempre y cuando exista. Entonces, yo necesito, de la recta tangente necesito sacar su pendiente y el punto de tangencia, el punto por el que pasa la recta que es tangente a la función. Eso es lo que acabamos de encontrar recién, es el 1, 9. Ese punto es el punto por el que pasa la recta y la función. Y ahora quiero ver su pendiente. Y bueno, su pendiente se saca con la derivada. ¿Evaluada en qué valor? Bueno, en 1 porque me piden 1. Quiere decir que tengo que derivar qué cosa. No entendí por qué es 9. No entendí por qué me llega a dar 9. ¿Cómo? Ah, porque acá la función f de x es 1 más 2x, todo tomado al cuadrado, ¿no? Cuando vos reemplazás la x por 1, es como poner un 1 acá, entonces sería 1 más 2 por 1. 2 por 1 es 2, más 1, 3, y bueno, 3 al cuadrado es 9, ¿no? Ah, sí, ok. Resolví el valor de la función en x igual a 1, sería. ¿Está bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos el punto de tangencia, decíamos, tengo que sacar la pendiente. Entonces, para hacer la pendiente, está claro que tengo que sacar la derivada, ¿no? De la función. Bueno, ¿cómo derivaría esa función yo, esa función f original? ¿Qué observan ahí? Puedo desarrollar el cuadrado del binomio y derivar a partir de ahí. Es más fácil. Podés hacer eso, ¿eh? Podés hacer eso, pero más fácil, a ver. Tengo 2 puntos, ¿no? Suponete que lo que está en el paréntesis es una X. ¿Qué haría si lo que está en el paréntesis es una X nada más? Bajaría el exponente multiplicando y lo restaría. Bien. Como la tabla de valores que dio. Claro. ¿Se dan cuenta que ahí hay una composición de funciones? ¿Lo ven o no? Sí. Porque Sí. es como que la función última que aplicamos fue x cuadrado, ¿no? Pero en vez de aplicársela a la x, se la apliqué a una función que era lineal, que era 1 más 2x, ¿no? Entonces está claro que si tengo una composición, ¿qué regla voy a aplicar? ¿La de la cadena? Regla de la cadena. Entonces, ¿cómo sería? Es como la idea de decir, que voy a poner para escribir, es como que yo tengo una función g de x, y lo que estoy diciendo es, bueno, la estoy elevando al cuadrado. ¿No? Y si yo la quiero derivar, entonces, toda esta expresión, ¿qué dice la regla de cadena? Que hago la derivada de afuera. Claro, es como decir la derivada de x cuadrado, ¿no? Que la derivada de x cuadrado que sería 2 veces, Sí. en vez de x sería la función g de acá, ¿no? Elevada a la 2 menos 1 sería, ¿no? ¿Así? Sí. Esa sería la derivada de x a la 2, pero evaluada en g. Lo que pasa es que como acá tengo una función g, ¿qué me falta? Multiplicar, ¿por qué? La derivada de G. Por la Por derivada de g.
¿no? Por regla de la cadena. ¿Se entiende? ¿No? Es algo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se deriva un algo al cuadrado? Y 2 por el algo a la 2 menos 1 por la derivada del algo, ¿no? Acuérdense que ese algo es el argumento, ¿no? Que es una función. Esa sería la idea de regla de la cadena en el caso de una potencia. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, yendo a eso, quiero derivar la función, que sería, fíjense, 2 veces, ¿no? La expresión de la función a la 2 menos 1, que es a la 1, ¿no? ¿Lo ven? Por la derivada del argumento, que es 1 más 2x derivado. ¿No? ¿Me siguen eso? Si quieren lo hacemos más acá paso por paso. La f' sería. En realidad sería como bajar el exponente y Claro, después bajás el multiplicarlo exponente. por el argumento, ¿no? Claro, bajás el exponente y te quedaría la función elevada a la 2 menos 1, sería así, ¿no? Esa sería la derivada de la función que aplicaste en el último paso. Pero por haber acá dentro una función de x, tenés que hacer la derivada de esa función también multiplicando. Eso sería lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que 2 menos 1 me queda 1, entonces acá el 1 no lo escribí, ¿no? Pero se entiende que hay un 1 ahí. Acá quedaría esto elevado a la 1, pero bueno, no se escribe porque elevar a la 1 es lo mismo que no escribirlo. Bueno, y la derivada de 1 más 2x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de 1 más 2x? Sería 0 más Claro. x. Claro, la derivada de 1 es 0, porque es una constante. Y la derivada de 2 por x sería decir, como decir 2 por la derivada de x, pero la derivada de x, ¿cuánto da? 1. 1. Sería 0 más 2 por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Entonces esto me termina quedando 2, ¿está bien? Y bueno, 2 por 2 me queda 4, ¿no? Por eso acá está escrito el 4, está más resumido. Pero bueno, esa sería la derivada de la función f original. ¿Se entendió cómo es la regla de la cadena ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, con eso sacamos la derivada, pero ¿qué nos falta? Esa es la derivada para un x cualquiera. ¿Cuál reemplazar. buscamos nosotros? Claro. ¿Qué tenemos que hacer? En esa derivada reemplazar por 1. Porque yo quiero la pendiente de la recta tangente para x igual a 1. Entonces reemplazo por 1. f' en 1 sería como agarrar acá y poner un 1, ¿no? Sí. Sería Sí. 2 por 1, 2, más 1, 3, por 4 se da 12. Sí. Entonces con esto ya tenemos la pendiente de nuestra recta tangente, que sería 2. ¿Sí? Entonces ya tengo el punto de tangencia en el 1, 9, y tengo la pendiente de la recta que estoy buscando, que en este caso es 12. Bueno, les voy a mostrar cómo se hace con esta fórmula armándola, y para que vean que es lo mismo que si la hacemos desarrollando la clásica búsqueda de una recta, ¿no? Pero para que vean que funciona igual. Bueno, ahora tengo que armar esta expresión, ¿no? Fíjense, si uso esta expresión que está acá, sería hacer f en 1, que estoy buscando en x igual a 1, más la derivada evaluada en 1, por x menos 1, ¿no? Es que nuestro a vale 1 acá. Para que vean que esta fórmula funciona igual que si buscamos la recta directamente. Bueno, entonces, f en 1 valía 9, ¿no? Ya habíamos dicho, esto de acá. F en 1 vale 9. La pendiente de la recta tangente era 12, y bueno, la expresión es x menos 1. Si hago la distributiva acá, llego a esa recta, ¿sí? Esta es la recta tangente, digamos, a la función f que pasa por el punto 1, 9, o que es válida para x igual a 1, digamos. Bueno, eso sería si usan esta fórmula de arriba, ¿está? Nosotros lo tenemos así porque les quiero mostrar que en el libro que se recomienda está escrito así para que entiendan de dónde viene nada más, pero está claro que lo más cómodo siempre es partir de la idea de sacar una recta cualquiera, ¿no? Que es lo que vamos a mostrarles ahora. Entonces, para que vean que da lo mismo, les muestro el caso más tradicional. Pero entonces, yo sé que la recta tangente tiene que pasar por el punto 1, 9 y que su pendiente vale f' en 1, que es 12. Bueno, entonces yo puedo partir de la idea siguiente, que la recta tangente, es esto un poco lo que había dicho Fabián recién, la recta tangente va a tener una pendiente que sería la de la tangente, que ya vimos que es f' en 1, por x más b, y tengo que buscar quién es la b, ¿no? La pendiente ya vimos que era 12, lo sacamos acá. La pendiente de la recta es 12, calculado con la derivada.
¿Y ahora cómo saco el B? Si tuvieran que reconocer ahí la recta directamente. ¿Cómo sacan el B? 9 es la I. Claro, uso el punto de tangencia, ¿no? Porque yo sé que pasa por el 1,9. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué significaría? Que cuando X vale 1, la Y me tiene que dar 9. Bueno, esa expresión. Cuando X vale 1, la Y me tiene que dar 9. Y bueno, ahí despejando la B, llegamos a que B es menos 3, que ven que es lo mismo que aparece acá. ¿Ven? Así que si nos olvidamos de esa fórmula que está arriba, la recta, por supuesto, que la podemos sacar como cualquier recta, sabiendo su pendiente y un punto de paso. Pero bueno, les quería mostrar igual que la fórmula esa que está ahí arriba, en definitiva, es una forma un poco distinta de escribir la recta tangente. A veces, en algunos casos, es más cómodo escribirla así para ver algunas cuestiones, algunas tendencias, algunos comportamientos. Pero bueno, desde ya que lo más fácil es hacer la recta como uno sabe hacerlo y punto. Pero bueno, ven que da lo mismo, ¿no? ¿Se entienden los dos caminos, digamos, en definitiva? Está claro que no van a ser los dos, hacen alguno de los dos, ¿no? Está bien. Bueno, entonces esto sería la recta tangente en un punto. Sí, perdón, quería decir algo. Sí, yo tengo una pregunta, pero por ahí es una tontera. Cuando calculamos la recta tangente, ¿sí? Que nos dio 12, en el gráfico puntualmente ese. Sí, la pendiente de la recta, perdón. En el gráfico puntualmente, ¿qué es lo que sería? ¿Es un punto en esa recta? No, esto MT es la pendiente de la recta, es un número que te define la tasa de crecimiento de la recta. Si dice 12, quiere decir que, en definitiva, como cualquier recta, quiere decir que cada vez que la X aumente 1, la Y aumenta 12. Es la M, digamos, de la ecuación de la recta sería la M. Ah, está bien, sí. Es solo la pendiente. Sí. La que sí te permite construir la curva es esta, te dice la ecuación ya. Esta sí, la ecuación de la recta, si la dibujas, te da la recta tangente justamente en el punto 1,9, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Pero, en definitiva, la derivada en el punto me dice la pendiente de la recta que cumple la condición de ser tangente. En vez de ser cualquier recta, es la que se llama tangente. Eso sería. Profe. Sí. Tengo una duda. O sea, después de haber sacado la pendiente de la recta, ¿no? ¿Qué sería? ¿El paso a seguir es encontrar el punto B o son dos maneras diferentes? Pues no entendí esa parte que dije. No, esto porque lo traje a colación porque después, para que no les pase que vayan a la punta y no sepan qué quiere decir esto. Entonces, como en la punta está escrito de esta manera, le estoy mostrando esta forma que está acá arriba, es una forma de escribir la recta tangente, ¿sí? Fíjate que es distinta a la de abajo. La de abajo te dice, es una pendiente por X más B. Acá te aparece la X restado de la A, y a todo eso le estás multiplicando la F' en A. Entonces, es una forma diferente de escribirla. Lo que hice al principio fue mostrarles que es lo mismo, que se desarrolla a partir del razonamiento de una recta. Entonces, ¿qué dice acá? Les mostré la fórmula aplicada. ¿Ves que dice? La recta te dice que es igual F en 1 sería, que es esto que está acá, más la derivada en 1 por X menos 1, porque el A vale 1, ¿no? Es como la A está reemplazada por 1. Hicimos ese desarrollo y llegamos a esta recta, 12X menos 3. ¿Tá? Eso para mostrarle que de las dos maneras es lo mismo, que llegamos a lo mismo. Y bueno, y este que está acá a la derecha, como un cálculo aparte, es, bueno, supongamos que me olvido de esta fórmula y quiero calcular la recta tangente. Entonces, ¿qué sé de la recta tangente? Yo sé su pendiente, que es la derivada, que ya vimos que era 12, y sé que pasa por el punto 1,9. Entonces, para independizarse, digo, de la fórmula de arriba, piensen en la idea de que, sabiendo la pendiente de la recta, que se saca con la derivada en este caso, y sabiendo el punto por el que pasa, el punto llamado de tangencia, construimos la recta como cualquier recta, sabiendo su pendiente y un punto de paso, ¿está? O sea, es válido de las dos maneras. Claro, lo que pasa es que les quise mostrar para que se vea, como cuando vayan a la punta y se encuentren con esto, que entiendan de dónde viene o qué quiere decir. Pero bueno, es lo mismo, ¿está? Yo lo que recomiendo en general es trabajar con la idea de la recta, porque nosotros ya sabemos construir rectas. Entonces trabajamos con la idea de esa y listo, que sería lo que está hecho a la derecha, ¿está? Desde ya, no es que hay que hacer las dos cosas, hacen una de las dos. Pero sí lo traje a colación porque en el apunte está así y en el libro de cabecera también está así. Entonces, para que vean que es lo mismo, ¿está? Que es en definitiva lo mismo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, y acá vamos a ver lo que es la recta normal. La recta normal, como ya Fabián adelantó un poquito al principio, a ver, para hacerse una idea, la recta normal no es otra cosa que una recta perpendicular a la tangente en el mismo punto. O sea,
Yo agarro una recta, una función cualquiera, saco la recta tangente en ese punto, ya vimos un poco la idea de la recta tangente como aproximación de la función. ¿Qué es la recta normal? Es una recta que es perpendicular a esa tangente y que también pasa por el mismo punto. Quiere decir que de alguna manera también incide en forma perpendicular en la función, por decirlo así. Nosotros no definimos ángulos de funciones, pero bueno, la idea sería esa, que entra perpendicular, ¿no? Interseca en forma perpendicular a la recta tangente y por ende a la función también. Y eso en muchas situaciones de la ingeniería tiene importancia. La dirección perpendicular o llamada normal tiene importancia, sería. Pero bueno, ¿qué podemos decir de la recta normal? Dijimos que es una recta que pasa por el mismo punto, fíjense, pasa por el mismo punto, AF de A sería en general, pero ¿qué condición cumple? Que es perpendicular a la tangente. Y bueno, nosotros ya sabemos la relación de perpendicularidad entre dos rectas que implica, ¿no? Y yo tengo una recta cualquiera de una determinada pendiente. Quiero buscar una recta perpendicular. ¿Qué pendiente va a tener? ¿Cómo va a ser la pendiente de la perpendicular respecto a la original? Opuesta. ¿Opuesta sola? Inversa. Inversa y opuesta, ¿correcto? Entonces, fíjense que si miramos la fórmula de la recta normal, aparece la idea de que pase por f de A en AF de A, pero ¿qué pasa? ¿Qué aparece en la pendiente de la recta? En vez de aparecer f' en A, aparece -1 sobre f' en A. ¿Se dan cuenta que esta parte es la pendiente invertida y cambiada de signo? Sí. Bueno, no es más que eso. O sea que, sabiendo ya la recta tangente, la recta normal es un paso, ¿no? Porque es una recta que pasa por el mismo punto, pero que tiene pendiente inversa y opuesta. Nada más. Por supuesto, la podemos encontrar también con el punto, ¿no? Bueno, esa sería la recta normal. Es como decir, en análisis 1 sería equivalente a decir recta perpendicular a la tangente en el mismo punto. Bueno, entonces, cumple la recta normal, entonces, a una curva. Cumple que pasa por el punto AF de A, igual que la recta tangente, pero su pendiente es inversa y opuesta por ser perpendicular. Esa sería la característica. Yendo al problema concreto que nos atraviesa en este momento, ¿qué sería? Era calcularla en 1, ¿se acuerdan? O sea que sería hacer el punto 1,9 también, porque la recta tangente y normal cortan el mismo punto, pero la pendiente, ¿se acuerdan que nos había dado 12, la pendiente de la tangente? Y bueno, entonces la de la normal sería la inversa y la opuesta, menos un doceavo. Acá en el gráfico de la derecha está la idea, ¿no? Yo tengo la función f, que es la que está en rojo. La que está en celeste sería la recta tangente que pasa por AF de A, y la recta normal ven que es perpendicular a la tangente, y pasa por el mismo punto. ¿Se entiende entonces la idea de la recta normal? Sí. Bueno, entonces, quiere decir que para sacar la recta normal basta con sacar la derivada en el punto y tomarla inversa y cambiar de signo, de opuesto. Y esa sería nuestra nueva pendiente de la recta normal. Yendo a lo concreto a este problema. Tengo que armar esto, ¿no? Estoy replicando esta idea. Bueno, f en 1 ya lo habíamos visto. ¿Cuánto era f en 1? 12. No, ahí está escrito. 9. 9, ¿no? Porque el punto, este es 1f de 1, ¿no? O sea que era 9 el valor de la función en 1. Acuérdense que la tangente y la normal pasan por el mismo punto, ¿no? El punto de tangencia es el punto también por el que pasa la normal. Y bueno, y la pendiente ya vimos que era inversa y opuesta, o sea, sería esta, ¿no? Es cuestión de reemplazar acá. No, fíjense. F en 1 vale 9 y la pendiente de la recta es menos un doceavo, porque es inversa y opuesta. Bueno, si desarrollan esto, llegamos así operando un poquito con fracciones, llegamos a eso. ¿No? Hacemos la distributiva y todo eso. No me detengo tanto en eso porque, bueno, son un poco de cuentas con fracciones. Así que, bueno, esa recta que tenemos ahí es tal que pasa por el 1,9 y es perpendicular a la tangente que acabamos de encontrar en el paso anterior. Desde ya podemos hacer lo mismo que antes, ¿no? Decir que la recta es y igual menos un doceavo de x más b, reemplazar que cuando x vale 1, la y vale 9 y sacar el valor de la b, ¿no? De la misma manera que antes. No deja de ser calcular una recta, en definitiva. ¿Está bien? ¿De dónde sacaste la 9? ¿De dónde sacaste el 9? Porque el punto de tangencia y de normalidad es el mismo, ¿no? Porque la recta normal y la tangente pasan por el mismo punto. Estamos considerando en x igual a 1. Este 9, ¿qué sería? ¿Cuánto vale la función en 1? Y bueno, eso es lo que pide acá. ¿Cuánto vale la función en el valor a, que sería f de 1? Por eso vale 9. Este f de 2 es 9.
¿Cómo hiciste 109 sobre 12? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace qué cosa? ¿Y cómo se llega a 109 sobre 12? ¿Cómo se llega? Hacés la distributiva, haces acá. Te queda 9 menos. Esto te queda 1/12 por X. Y menos menos te queda más. 1/12. Y bueno, si haces 9 más 1/12, te queda 109/12. Ah. Okay, okay. Y lo otro te queda menos 1/12 de X, ¿no? De ahí saldría. Okay, y Lo único que pasó es que nos quedó con una fracción, pero digamos, en definitiva es eso. Es operar un poquito con fracciones. 9 por 12. ¿Está? Sí, está. Perfecto. Bueno, para verlo en concreto, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Bueno, la que está en verde es la función, ¿no? Original. Fíjense que el punto de tangencia es el 1,9, ¿no? Cuando x vale 1, la y vale 9. La curva pasa por ahí y la recta tangente también. La recta tangente es la roja, ¿está? ¿Ven que se parece mucho la función cerca del 1,9? Y la que está en azul es la recta que vamos a encontrar, la recta normal, que la puse para graficar en GeoGebra. Y bueno, ahí se observa que es perpendicular, ¿no? Efectivamente al gráfico de la recta tangente. ¿Está bien? Pero recalco, la recta normal, en definitiva, si tienen bien claro la idea de recta tangente, la recta normal es una recta que pasa por ese mismo punto que pasa la tangente que encontraste, pero cuya pendiente es inversa y opuesta porque es perpendicular. Y después es cuestión de encontrar la ecuación, nada más con los métodos tradicionales. ¿Está bien? Eso es lo que se llama recta tangente y recta normal, digamos. Bueno, hacemos el ejemplo para que tengan... Sí. Bueno, y había uno para que pensaran también de desarrollar una recta tangente, así que bueno, ahí lo ven con Fabián un poco. Bueno. Bueno, a ver si participamos todos, ¿no? Dice encontrar las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a la función 2x por e a la 2 menos x en el punto x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que precisamos, según lo que explicó Marcos recién? Para la recta tangente. Primero tenemos que tener el punto de convergencia. El punto de tangencia. ¿Sí? De tangencia, perdón. El punto de tangencia, que